Como le decíamos antes de la pausa, un placer recibir al futuro canciller, al canciller designado. Le quedan nada más que unos días para asumir. Mario Lubetkin, ¿cómo le va? Muy bien, por Aparte, suerte. la historia, un día habría que invitarlo para hablar largo y tendido por su historia. Un hombre periodista. Correcto. O sea, arrancó como periodista, terminó en la FAO, uno de los organismos internacionales más importantes de la ONU. Ahí debe haber una historia muy rica para conocer acerca de cómo un periodista uruguayo termina con el cargo de relevancia que usted terminó en la FAO. Y ahora, esta changa, como se diría en el interior. Y ahora este desafío que es sin duda bien importante, en un momento muy particular, pero que me encuentra con enormes deseos de poder darle una mano a Uruguay, y creo en una fase de experiencia en el cual, desde el punto de vista de la contribución, puede ser importante. ¿Vino a votar en octubre o estaba en el exterior? Por supuesto. Voté en octubre y voté en noviembre. Votó en octubre y votó en noviembre. Porque podía estar en el exterior y de repente... ¿Y cuándo supo que podía llegar a ser el canciller? Cuando me mandó un mensaje el presidente electo pidiéndome que... Ya siendo presidente electo. O sea, cuando usted vino a votar en octubre y noviembre, no sabía que podía ser el canciller. No. ¿Se lo imaginaba? Lo que tenía era una gran alegría de que una figura que conozco muy bien de hace muchísimos años y que tuvimos un diálogo siempre muy fraternal. Primero era secretario de la Intendencia de Canelones, después intendente de Canelones en 2 oportunidades, llegar a la presidencia. Y digo más, creo que era el perfil, teniendo mi experiencia internacional de habiendo visto tantos presidentes, un perfil ideal para tener éxito como presidente. Por sus características que son muy importantes. Hoy creo que no existen los presidentes ideales que saben de todo y todo. Hoy yo creo que uno de los desafíos para quien sea presidente del país que sea es escuchar mucho, que no es fácil para un presidente escuchar mucho, es rodearse de un muy buen equipo, a veces los presidentes lo logran o no, y al final decidir. Y son 3 características que el presidente Orsi tiene. ¿Y recuerda su sentimiento cuando recibió ese mensaje? Bueno, en verdad era un sentimiento complejo. Primero, que no era un mensaje en el cual me decía sino me pedía que volviera a Uruguay, que tenía que hablar conmigo un día miércoles. Yo llegué un día lunes a Tailandia, a Bangkok, que tenía una reunión mundial de la FAO, con el director general de la FAO, Chu Do-Yu. Y me pidió que tratara de estar el día miércoles. Me imaginaba, como él sabía que estaba en Tailandia, que no iba a hacer el cruce del mundo simplemente para hablar, pero no me señaló, no me adelantó nada. Y como yo le señalé, era imposible que llegara el miércoles atravesando el mundo. Llegué el día viernes, que fue el primer pasaje que encontré, viajando más de 48 horas sin parar, para encontrarme con él el viernes al mediodía, un poquito, ¿no?, en la tarde. Y esto que ha destacado, o que han destacado varias figuras del gobierno entrante acerca de, y se insiste, la importante presencia internacional para la ceremonia de traspaso de mando. Corríjame si me equivoco, una representación internacional récord en cuanto a llegada de países que quieren estar presentes el 1 de marzo con distinto nivel de representación, pero que quieren estar. ¿Es una señal de algo? En primer lugar, yo me concentraría en el número de presidentes que van a venir. Los promedios de presidentes en buenos cambios de gobierno de este país, desde que reinició la democracia en 1985, era un promedio de 7, 8 presidentes, que era un número importante, y eran sobre todo presidentes sudamericanos. Esta vez estamos hablando de 15 presidentes. Y estamos hablando no solamente de presidentes sudamericanos, de las zonas de frontera y cercanía, sino que estamos hablando, por ejemplo, de presidentes centroamericanos. Yo no me recuerdo presidentes centroamericanos que hayan atravesado la región para venir a asistir. Me refiero a la presidenta de Honduras, que además es presidenta del CELA, que es el único organismo de diálogo entre los países de América Latina y del Caribe. Me refiero al presidente de Guatemala, que es todo un símbolo para nosotros, porque el presidente de Guatemala nació en Uruguay, y nació en Uruguay cuando estaba exiliado, porque su papá, presidente de Guatemala, estaba exiliado. Y me refiero al presidente de Panamá, un industrial muy importante. Pero al mismo tiempo tampoco me recuerdo presidentes del Caribe español, como el presidente de la República Dominicana, que viene especialmente. Y por cierto, nunca
vino una asunción de cambio de gobierno ni de aquí, y creo que ningún país o muy pocos países, el presidente de Alemania, como va a venir como el presidente de Armenia y como el rey de España, que sí tiene la tradición de asistir a este tipo de ceremonias y ya estuvo. ¿Pero significa algo que vengan? Por supuesto, o sea, nadie se mueve, menos en asunciones presidenciales, sin que haya una enorme expectativa. Nadie viaja a esta altura simplemente para ocupar un asiento en una ceremonia presidencial. Es una señal muy fuerte de que sobre Uruguay hay una expectativa muy importante acerca de qué va a significar el nuevo gobierno, qué es lo que puede hacer el nuevo gobierno, cómo puede ayudar y cómo se puede desarrollar la cooperación con estos países y con otros, porque hay, si mal no recuerdo, 12 o 14 ministros que vienen, entre ellos ministros que representan a presidentes, enviados especiales de presidentes, como el ministro de Agricultura de China o el ministro de la Pesca de Corea, y ministros muy destacados de Europa y delegaciones muy amplias, y creo que ya debemos estar confirmando en más de 120, 130 países que van a estar presentes. Son números muy altos. Nadie viaja por viajar en este mundo en el cual hay tantas dinámicas y tantos encuentros. Y por la negativa, por ejemplo, que no esté Milei, ¿hay que interpretarlo como una señal también? Yo no haría, yo las interpretaciones las hago en positivo, las hago en todos los que vienen, y ya encontraremos la forma con el presidente Milei y con el gobierno argentino para desarrollar una cooperación extraordinaria. Hoy el punto es concentrarnos en todo lo que va a venir. Montevideo va a ser el centro de América Latina, sin duda, y del Caribe, entre viernes, sábado y domingo. Saber cuáles son las necesidades, las propuestas, las sugerencias, los acuerdos que podemos establecer en tantas bilaterales que ustedes señalaron en el noticiero previamente, y comenzar a trabajar, arremangarnos y empezar a trabajar. Y en ese arremangarse y comenzar a trabajar, ¿ya tiene definido cuál va a ser la primera salida al exterior? La estamos definiendo, porque realmente lo que pasa el viernes, sábado y domingo y todas las bilaterales nos van a dar un conjunto de pautas. Tenemos algunas de las ideas. Pero quiero decir, esa silla todavía no. Antes de la primera vuelta, ahora capaz que me corrigen de producción, recibimos unos días antes de las elecciones a Yamandu Orsi y dijo que quería ir a reunirse con Milei en Buenos Aires y que quería ir a visitar a Estados Unidos, incluso si ganaba Trump. A ver, primero pasaron cosas nuevas, novedosas. Muchos presidentes vinieron a verlo, porque él ya se reunió con el presidente. Primero se reunió con todos los países del Mercosur, aunque no haya tenido la bilateral con Milei. Pero el 6 de diciembre, con la invitación que le hizo el presidente de la calle a asistir a la reunión del Mercosur, se vio con todos los presidentes del Mercosur y mucho más de ellos, porque estaba el presidente de Bolivia y otro. Se vio ya con el presidente Petro, que vino especialmente. O sea, ya algo que estaba planificado de otra manera, que era que él empezara a visitar a los países de la región, salvo la visita que hizo a Brasil 2 días, 2-3 días después que triunfó. Todos los principales presidentes de la zona ya lo vinieron a ver y ya tuvo sus bilaterales con ellos. Pero no se trata de tener una bilateral, fue el inicio de un diálogo fluido entre presidentes que va a ser bien importante. En el ruido político, una de las primeras cuestiones que se le critican al futuro gobierno, que todavía no asumió, se especula que se va a alinear demasiado a Brasil. Por alguna declaración que hizo Orsi, por la influencia que tiene Itamaraty y Lula da Silva en el Frente Amplio. ¿Va a ser una cancillería alineada a Itamaraty? Va a ser una cancillería que va a tratar de trabajar de la mejor forma con aquellos países que son particularmente amigos nuestros y con todos los países del mundo que podamos. Vamos a decirlo de otra manera. Es impensable para un país como Uruguay, pero no en el periodo de lo que va a ser la gestión del presidente Orsi, sino en todos los gobiernos de este periodo, no haber tenido una relación muy profunda con Brasil, en lo que significa como partner comercial, en los temas limítrofes. Tenemos tantos temas con Brasil, tantos, que es impensable pensar que no tenemos que trabajar muy profundamente con Brasil, y además, efectivamente, en algunos grandes foros, no me imagino no trabajando muy en sinergia, pero eso, digo, pienso al Mercosur, al CELAC, quizás en el futuro al Banco del BRICS, pienso
a las líneas del G20, inclusive de ese poderoso grupo de países que Brasil presidió hasta fines del año pasado. No me lo imagino, pero tampoco me imagino no trabajando estrechamente con Argentina. No me lo imagino. Tenemos tantas relaciones que es impensable decir que nos vamos a distanciar. Y lo mismo, naturalmente, con un país que queremos muchísimo, como es Paraguay. Es inimaginable algo que no sea estrechamente... Lo que sucede es que, y esto a mí me obsesiona siempre tratar de hacer las entrevistas para que sean interesantes y sobre todo para que se entienda por la inmensa mayoría de la gente que nos está mirando y que a veces la verdad, y tema del libre comercio, hasta dónde le influye, hasta dónde no, pero hay temas que son importantes porque, por ejemplo, desde el último gobierno del Frente Amplio, Uruguay es un país que insiste en el Mercosur con esto de flexibilizar el bloque, de permitir acuerdos entre países más allá de la orgánica del Mercosur, con diferencias, con matices. No estoy diciendo que la posición de la Cancillería de Tabaré Vázquez haya sido la misma de la calle Pou, pero digo, ha sido un discurso bastante estable entre los periodos de gobierno, más allá, insisto, de quién está al frente de la presidencia. Y ahora parece que se da vuelta la torta. Milei dice: yo quiero hacer un acuerdo con Estados Unidos, y nosotros nos encontramos del otro lado del mostrador, ¿no? Entonces, a mí me genera la interrogante: ¿qué posicionamiento va a tener Uruguay ante este tipo de situaciones? Donde tenemos una historia y donde quizás la realidad y la coyuntura regional nos enfrenta a un problema. En primer lugar, no sé si estamos del otro lado del mostrador. Yo creo que hay límites mínimos y no hay límites máximos. Estamos hablando del Mercosur, por supuesto, sí. ¿No? El límite mínimo es que tenemos que evitar que se que haya un resquebrajamiento del Mercosur. Eso afecta a los 4 países. Pensemos en todas las políticas de arancelariedad, los acuerdos comerciales que tenemos con los países de frontera para que los precios, para ser bien concreto, como dices tú, para que los precios sean menores y no lleguen precios muy altos cuando importamos productos. Correcto. Por lo tanto, es impensable simplemente una autodestrucción y resquebrajamiento del Mercosur. Ahora, ¿cuál es el punto? No podemos pensar en función de evitar daños mayores al Mercosur, de que el Mercosur tiene que estar paralizado para que se mantenga. No, tenemos que saber que no podemos pasar una línea mínima porque nos afectamos todos, pero la línea máxima no tiene límite. El tema es cómo lo vamos a ir construyendo, porque efectivamente nosotros no estamos discutiendo acerca de lo que las autoridades argentinas están diciendo. Nosotros no hemos participado en ninguna reunión, no hemos recibido ninguna propuesta específica, salvo el concepto de la flexibilización y salvo algunas sugerencias, pero no hemos participado. Primero, como tú dices, todavía no asumimos el gobierno para entender qué otro tipo de propuestas hay. Pero está claro de que nosotros entramos ya en un escenario diferente. ¿Por qué entramos en un escenario diferente? Porque por suerte, el 6 de diciembre, en Montevideo, se confirmó el preacuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Eso ya es otro escenario. ¿Por qué es otro escenario? Porque ya hay un camino que tiene que ser ratificado, por supuesto, pero hay una especie de avenida de tránsito, y no un bloqueo, sino una avenida de tránsito para ampliar el escenario del Mercosur, al menos con los países de la Europa comunitaria, aunque hay que trabajar mucho para lograrlo. Y si fantaseamos o soñamos como hay que soñar, pensando en los próximos 20, 30 años del Uruguay, en esa comunidad que estamos discutiendo, que son 1.000 millones de personas, si sumamos los dos. Por lo tanto, que va a ir más allá de un simple acuerdo comercial. Pero eso también tenemos que pensarlo en otras realidades, en ampliar acuerdos con países específicos. Ojalá con otras regiones como tales. Ese es el límite que no tenemos que bloquearnos. Futuro canciller. Si Milei patea el tablero y dice: yo soy amigo de Trump y yo firmo un acuerdo comercial con Estados Unidos mano a mano, no me importa lo que diga el Mercosur. Bueno, primero, ¿Eso es requebrajar el Mercosur, romper el Mercosur? Primero hay un montón de parámetros. ¿Tú te recuerdas la historia de Brexit? Sí. Ok, la historia de Brexit es cuando los ingleses dicen: nos vamos de la Unión Europea. Tú sos consciente de todo lo que se tardó para que se fuera y la posición, creo entender, de los ingleses, que hoy están pensando en volver porque evidentemente el paso que dieron no era el mejor porque no ayudaba al desarrollo del propio país en función del escenario europeo. Yo diría que en pequeñito te hemos planteado lo mismo: hay demasiadas reglas, hay demasiados acuerdos para poder salir de esos acuerdos. Lo que yo estoy de acuerdo en el espíritu es no decir: no, nos paramos aquí. Después
tenemos que tratar de empujar, ojalá en conjunto o con los mecanismos que logremos acordar entre los 4 países, para ir en las mejores direcciones en las cuales los 4 países se sientan lo más cómodos posibles para poder avanzar en función de los intereses de cada país. Hay un elemento que te quiero señalar, que es: nosotros no vamos a hacer nada de política internacional si no ayuda a la gente en concreto en nuestro país. En el trabajo, aumentar inversiones, eso tiene que ser el resultado de la política internacional, de las integraciones, de todos los procesos que tenemos que hacer fuera de fronteras. ¿Ha pensado, es contrafáctico esto, ¿no? Pero ¿ha pensado que hubiese votado Uruguay en la reunión de la ONU de esta semana, hablando de la situación argentina que tanto problema generó, con este nuevo ordenamiento donde también pasa esto, ¿no? Personas que se definen como muy liberales se pusieron contentas con la victoria de Trump. Trump ahora sintoniza con algunos postulados de Putin, entonces a Zelensky en Ucrania lo deja un poco por el camino, y todo aquello que parecía, ¿no?, nos encolumnamos occidentalmente detrás de Ucrania en la guerra con Rusia, tambalea, ¿no? Y en Argentina hubo también mucho problema por la posición del vecino país en la ONU. Y Uruguay fue el único país del Mercosur que no se abstuvo en esa votación. ¿Usted pensó que hubiera votado si le hubiera tocado? En verdad pensé en otra cosa, sinceramente. Primero, no era responsabilidad de este gobierno tomar la definición. Pero yo siento que esa votación, donde se movieron muchos votos que se oponían a abstenerse, correcto, hubo mucho, me parece que fue un debate de tránsito entre un escenario que había hace 2 o 3 años hacia algo que no sabemos. Yo creo que a nosotros, ¿sabes lo que nos va a tocar? Nos va a tocar vivir el nuevo proceso que no sabemos cuál es, pero que sin duda lo que empezó hace un mes o desde que el presidente Trump ganó en Estados Unidos, empezó un tránsito en el cual hay muchas preguntas y pocas respuestas. Es ahí donde nosotros vamos a tener que tomar posiciones, pero está claro que no va a ser un escenario estático, y la única parte que tengo clara del debate del otro día, que ya no es lo mismo que era hace 3 años, pero no sabemos hacia dónde se va. Por eso pienso que ese debate en la Asamblea General de Naciones Unidas, o esa votación, fue una votación de tránsito hacia una nueva realidad que tenemos que entenderla. Naturalmente, las posiciones principistas de Uruguay se mantienen. El derecho a la soberanía, la condena a las invasiones. No cambiamos en eso. Tenemos que entender cómo son los contextos que se van a dar en el futuro inmediato. Inmediato tenemos que estar atentos. Quizás este fin de semana, con tantos presidentes, ministros que van a venir, capaz entendemos algunas claves mayores, sin duda, porque, reitero y vuelvo a tu pregunta inicial, el hecho que vengan todos los que vienen es porque vienen con intereses bien marcados. La política internacional de Trump, diplomática / económica, y que esto, lo que usted dice, ¿no? A veces la gente no se da cuenta, pero si Trump toma una medida de cargar de aranceles al aluminio y al acero, hace un desparramo a nivel internacional y geopolíticamente termina impactando en el bolsillo nuestro, o en los autos, o en las autopartes. ¿La política de Trump, este tránsito, perjudica o favorece al Uruguay? ¿Quién lo puede afirmar en este momento? Y ahí voy al punto que es uno de los que más me está preocupando en este momento. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente Orsi asuma el gobierno y los ministros colaboraremos con él en sus estrategias y la estrategia de la fuerza de gobierno Frente Amplio. Yo creo de que tenemos que ser muy serios en todo este proceso. No es que haya gente fantasiosa, lo estoy diciendo desde este punto de vista. Nosotros tenemos que tener una capacidad de análisis y tratar de proyectar diferentes escenarios en todo lo que está cambiando. Yo creo que el error más grande nuestro será simplemente ser observadores. Y si se toman medidas que nos afectan, ese día nos podemos a pensar. Porque ese día va a ser tarde. Porque ese día ya vamos a estar afectados económicamente. Nosotros tenemos que prepararnos a los diferentes escenarios, de los cuales muchos todavía no están claros. Y para eso tenemos que activar instancias que había en Uruguay a nivel ministerial que durante este periodo no funcionaron. Por ejemplo, hay una instancia de trabajo común entre los ministros de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el ministro de Agricultura, el ministro de Industria, la ministra de Industria, perdón, y el ministro de Turismo. O sea, todos aquí. El gobierno Frente Amplio se llamaba el Gabinete Productivo. No, tiene otro nombre que ahora no me recuerdo, que tenía que ver. No, pero los medios resumíamos así. Se reúne el Gabinete Productivo de No es lo mismo, porque no es lo mismo, porque era una comisión técnica
Ah, ok. Sí, era una comisión técnica, pero encabezada por los ministros, para el seguimiento de todos los temas de comercio exterior / escenarios generales. Eso para nosotros es indispensable crear, apenas se reúnan los ministros, ojalá lo podamos reunir con mis colegas en la segunda quincena del mes de marzo, instalar los equipos técnicos que tenemos, y son muy buenos, en todos los ministerios, para empezar a analizar los efectos de cada una de las medidas que se van a tomar, porque no olvidemos que medidas que toma ciertos países van a tener contramedidas de otros países. A nosotros nos pueden afectar de un lado o nos pueden afectar del otro. Lo que tenemos que entender es, primero, si nos afecta, por eso te digo que la respuesta no la tenemos todavía. Y segundo, si nos afecta, ¿qué movimientos de escenario damos para proteger nuestros intereses? Tenemos que estar preparados. Hoy no lo estamos. ¿Las embajadas van a ser políticas o van a ser embajadas comerciales? Las embajadas tienen que tomar el conjunto de aspectos, tienen que representar verdaderamente el país para defender los intereses del país. Y ahí te pongo lo comercial, lo cultural, lo social, o sea, tienen que ser verdaderas embajadas del país. Yo creo que sería una falsa contradicción decir embajadas políticas versus embajadas económicas. A veces empiezan esas discusiones, pero obviamente que lo económico y comercial va a tener un rol bien importante, pero justamente con los nuevos equipos que estamos trabajando en Cancillería, estamos viendo las diferentes áreas para poder darle mejores instrumentos a nuestros embajadores y nuestros representantes y nuestros funcionarios para que actúen mejor en función de los intereses nuestros. ¿Caneva va a ser embajador en Argentina? Todavía no hemos definido los embajadores, estamos definiendo un primer grupo de embajadores, que serán 20, 25, que van a dar el diseño de lo que nosotros queremos como pensamiento estratégico. Lo haremos a conocer 6, 7, 8 de marzo y ahí se va a ver hacia dónde queremos dirigir y va a dar parte de las respuestas acerca de qué tipo de embajadas queremos. ¿Le interesa entrar en el Transpacífico? A mí me interesa entrar en todas las zonas que ayuden al Uruguay, sin duda, pero tenemos que ser realistas en relación de qué tenemos. Me interesa en muchos lugares, en los cuales estamos muy lejos de estar también, entre paréntesis. Pero el Transpacífico se dice, bueno, el gobierno saliente está diciendo, somos los primeros en la puerta para entrar. Apenas asuma, aseguro los informes, voy a pedir los informes técnicos para entender dónde estamos. El actual canciller, con quien hemos trabajado estupendamente y me ha dado una serie de elementos, me mantiene en la duda de cuán cerca y cuán útil. ¿No lo convence esto de que somos los primeros en la puerta de entrada? No, ni me convence ni me deja de convencer. Son temas técnicos que exigen un análisis de los técnicos para que ellos me den los insumos a partir de la información que nos dio el actual gobierno, y de ahí vamos a entender si aceleramos o no, porque tenemos que saber qué es lo que hay realmente. ¿De Venezuela viene alguien? De Venezuela no viene nadie. ¿Nadie? Es el único país que no viene nadie. Único país que no viene nadie. De los invitados. Porque no fueron invitados, tienes razón. Es el único país que no viene nadie, porque inclusive... Claro, pero no estaba invitado el presidente, pero... No. Por ejemplo, ¿de Nicaragua viene alguien? De Nicaragua, a ver, como tú te recordarás, hubo una polémica acerca del hecho de que 3 países... El sistema es el siguiente, nosotros sugerimos al gobierno actual las invitaciones que pensamos que había que dar. Es la práctica de este país. Y nosotros, aplicando la práctica, nuestro criterio era invitar a todos los países con los que teníamos relaciones. El presidente decidió si firmaba todas las cartas o no. Al menos le informó al presidente Orsi que no firmaba 3 cartas. La carta de Venezuela, la carta de Nicaragua y la carta de Cuba. ¿Correcto? Después, Cancillería tomó la decisión. Eran cartas a los estados, porque nosotros mantenemos el criterio de que los gobiernos pasan, pero los estados quedan. Y Uruguay tiene que tener relación con todos los estados con los cuales tiene relaciones. El punto es que dio un segundo paso el gobierno de invitar a los representantes diplomáticos de esos países que estaban en este país, ¿no? Encargados de negocios, no sé cuál es el estatus que tienen las diferentes embajadas. Eso significa que el representante diplomático de Cuba y el representante diplomático de Nicaragua van a estar presentes. Pero como con Venezuela tenemos esa cosa tan rara, que es, no tenemos relaciones, pero no rompimos, cosa que no lo he visto en ninguna parte del mundo. Prácticamente embajadas cerradas, pero no rompimos relaciones diplomáticas, naturalmente no se invitó a nadie. Es el único país que no va a venir nadie. No. Por lo menos de lo que tenemos registrado, ¿no? Y su posición sobre la situación de Venezuela... Creo que a veces es semántico, pero no es semántico.
¿Es una dictadura Venezuela? Mira, como lo repito siempre y lo voy a repetir contigo, las decisiones y las definiciones las tomó el presidente Orsi y son muy claras. Nosotros ejecutamos en relación a eso. Que no es una democracia, eso está clarísimo. Pero yo creo que el presidente Orsi tomó definiciones muy precisas sobre eso. Sí, en campaña él dijo que era una dictadura. Estoy diciendo, las definiciones que tomó el presidente Orsi son las definiciones de todo el equipo ministerial. Y eso es lo que nosotros vamos a llevar adelante. Y la última sobre el tema Venezuela, porque ahí también la izquierda, y yo no le voy a preguntar nada de sus antecedentes, porque tampoco le pregunto a Paganini de los antecedentes, y aparte de hablar de los antecedentes, a mí por lo menos no me gusta. Me parece hasta de mal gusto. Pero sí pasa que el caso Venezuela y el conflicto en Medio Oriente es como un parteaguas, ¿no? Uno tiene... Con el caso ruso y Ucrania pasó algo parecido, ¿no? Uno puede decir, está la situación en Brasil, la posición de Lula ha sido crítica para con Israel y no tan crítica para con el gobierno venezolano, más allá de cierta distancia. El presidente chileno, que no creo que nadie diga que es de derecha, no duda en ser durísimo con el gobierno bolivariano y calificarlo como una dictadura, y tiene una posición muy pro-palestina, llamémosle así. Y ahí me surge la interrogante de qué posición va a adoptar Uruguay en estos temas que son tan sensibles y que no es solamente de ser izquierda progresista o de derecha. En primer lugar, sobre definiciones, vuelvo a reiterarte, el presidente Orsi las dijo. Pero segundo, yo creo que acá tenemos que aplicar un gran pragmatismo. Y el gran pragmatismo, en el caso de Venezuela específicamente, significa, y tenía datos equivocados que hoy mis asesores me corrigieron, que tenemos miles de uruguayos en Venezuela que están desprotegidos. Ese es el primer problema. Nosotros tenemos que ver la realidad de la gente. Después podemos hacer todo el debate ideológico que quieran, pero la realidad de la gente para nosotros está primero, tanto en lo laboral, en lo social, en la inmigración, etc. Tenemos miles de uruguayos que están desprotegidos, que no hay una embajada que los pueda proteger. O sea que va a designar una embajadora en Venezuela. No, ¿quién dijo eso? Lo estaba interpretando de sus palabras. No es la interpretación correcta. Lo que estoy diciendo es el problema. Después el camino que tomaremos, veremos. Pero lo que está claro es que tenemos miles de uruguayos que hay que protegerlos de alguna manera en Venezuela. Y eso lo tengo dentro de mis prioridades. Y acá pensaba que teníamos una cifra similar. Yo pensaba que había entre 8.000 y 10.000 uruguayos en Venezuela y que había entre 8 y 10.000 venezolanos acá, que también están desprotegidos, pero inclusive está el problema de transmitir, trasladar fondos de las familias de un país a otro. Hay una cantidad de líos que es la vida diaria y que muchas personas lo saben perfectamente que nos están escuchando en este momento. Hay 32.000 venezolanos acá. 32.000 que están desprotegidos. Y la responsabilidad final la tenemos nosotros, porque si está la embajada cerrada, ¿a dónde van a dirigirse esos 32.000 venezolanos? ¿Correcto? Entonces, lo que nosotros tenemos que resolver, y eso no es relaciones diplomáticas, es encontrar una fórmula. Busquemos el nombre que le busquemos, pero que tiene que tener algo de diplomático, de protección, para resolver ese problema. Ese es el primer tema. Y en eso yo lo tengo clarísimo. Veremos el formato que toma, pero nosotros no podemos dejar abandonado simplemente por un debate político, un debate ideológico a tantas miles de personas que son uruguayos como nosotros o venezolanos que viven al lado nuestro aquí en Uruguay. Y me tengo que ir a pausa, pero en 30 segundos. ¿No van a reconocer el resultado de las elecciones? Que no lo hemos reconocido. El presidente Orsi lo ha dicho. No es esa la democracia, que cuando no hay participación vamos a reconocer. Eso no lo reconocemos. Luis, le agradecemos por estos minutos, un verdadero placer. Y bueno, cuando arranque con las tareas, más para el canciller, va a ser más difícil poder convocarlo, tiene mucho viaje por delante, pero bueno, cada tanto lo trataremos de invitar para seguir desarrollando estos temas. A disposición, muchísimas gracias. Pausa y venimos con más aquí en BTV Noticias.